Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa radio podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero. Bueno, pues ya ve usted, arroz con habichuelas, que también en ciertas partes, sobre todo en Puerto Rico, se llaman arroz con gandules. Y mire qué fineza, cantando Antonio Molina, cocinero, cocinero. Bueno, pues aquí tenemos a un gran cocinero que hace festines de concordia y de buen gusto. Ha sido siempre un hombre de armonías, y por eso la temática, el tema de hoy en este enlace iberoamericano de Prensa Mercosur, en Radio Mercosur, y aquí en directo, desde esta otra orillita, desde esta Españita plural. Y perdóname, don Rafael, cuando digo Españita lo digo porque, claro, los territorios de allende los mares, yo siempre digo que Brasil son 17 Españitas, ¿no? Y usted, que es un grandísimo conocedor de ambos mundos y muchos más, pues este tema que decíamos que es, trata la armonía gastronómica iberoamericana, estas armonías gastronómicas que usted ha trabajado también iberoamericanas, y vamos a ir de la mano del gran gurú gastronómico, de la guía, del maestro don Rafael Ansón Oliar, con una familia de ilustrísimos comunicadores en este país. Para nuestra audiencia, para nuestros escuchantes, pues fíjese, pues uno de sus hermanos es don Luis María Ansón, que entre otras cosas dirigió la agencia probablemente más importante del mundo hispano, a mi humilde entender, es la EFE. Bueno, pues hoy tratamos y nos reunimos con Rafael Ansón, que es el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, pero también es presidente de honor de la Academia Internacional de Gastronomía y copresidente también de la Comunidad Europea de Nueva Gastronomía, porque es un hombre que, aunque tiene mucha juventud acumulada, su entusiasmo, y impulsado por su magnífica mujer inmaculada, que es su gran compañera, hace que después de estar al frente de la Academia de Gastronomía de España 40 años, que 40 años no es nada, como rezaría el tango con menos edad, bueno, pues además de ser ese ejerciente, ha ampliado fronteras, y hace poquitos días se han sido convocados por Su Majestad el Rey para celebrar el 15 aniversario de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Yo, ya que tenemos eso calentito y resentito, lo tenemos ya recién salido del horno, quisiera empezar diciéndole a don Rafael Ansón un poquito que nos refiriera, que nos describiera cómo fue un poco esta acogida. Creo que fue un restaurante singular, y cómo fue esa reunión con 17 academias de gastronomía de Iberoamérica, hermanas y fraternales gentes de América Latina que vinieron a reunirse aquí a Madrid. ¿Y cómo fue ese evento de la reunión de las academias de gastronomía iberoamericana, don Rafael? Bueno, vinieron los 17 presidentes de las academias nacionales de los 17 países, incluyendo España y Portugal, y en gran medida porque el rey quería de alguna forma darle amparo y impulso a la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que cumplía 15 años. Y también por reunir, cosa que no es nada fácil actualmente, reunir a los 17 países en un acto en la Zarzuela. Pero yo quisiera destacar, porque tiene que ver con lo que nos dijo Su Majestad, que la Academia Iberoamericana lo que ha conseguido de alguna forma es cambiar la idea que había de la gastronomía. Porque hasta hace unos años la gastronomía para Francia era el placer de unos cuantos privilegiados, entre ellos yo, que disfrutaban comiendo. En la actualidad es la actividad más importante del ser humano del siglo XXI.
Eso lo recogió el rey citando las 4 S. Es la actividad más saludable, la más solidaria, tiene que ser la más sostenible y sin duda es la más satisfactoria. Y la gastronomía ya no es restaurantes y menos restaurantes con estrellas Michelin. Es sin duda alguna los 4 eslabones de la cadena alimentaria, sobre todo la producción, agricultura, pesca y alimentación, la industria, que nos permite tener aceites, vinos, embutidos o queso, la distribución y el comercio. Y la tercera idea que también salió en evidencia es que Iberoamérica ha creado la idea de la libertad en la cocina. La cocina para Francia era la alta cocina francesa o la pequeña cocina de los demás países. Ahora es cocina de autor, cocina creativa, cocina de la innovación. Y en ese terreno hay más artistas de la cocina iberoamericanos que de cualquier otro. Por lo tanto, yo creo que Su Majestad el Rey quiso de alguna forma dar la sensación de que la Casa Real entendía la evolución que ha tenido la gastronomía, lo que es la nueva gastronomía del siglo XXI, y decir que tiene el impulso y el amparo de la Casa Real. Pues sin duda ese amparo que siempre ha tenido como estrategia y como reconocimiento también, pero también respaldo constitucional a esa política esencialmente iberoamericana y junto con la europea, esos dos grandes columnas de la política exterior de nuestro país de la mano de Su Majestad. Yo me atrevería a seguir diciendo que es usted fundador y secretario general de la Fundación Española de la Nutrición y que lleva años promoviendo una alimentación saludable. Usted habla de esos 4 S. ¿Podría adentrarnos más en lo que usted concibe con esas 4 S? Sin duda, desde el punto de vista individual, lo más importante es la de saludable. Todo el mundo sabe en teoría que la salud es lo más importante, pero lo sabe cuando la pierde. Entonces, en ese momento se da cuenta que todo lo demás casi debe. Entonces, lo que hicimos hace 10 años con Valentín Fuster, con su fundación y con la Academia Española, fue un estudio que hizo él naturalmente para demostrar que el 50% de la salud es alimentación. Un 30% decía deporte, yo le dije actividad física, y un 20% es comer en compañía y no drogarse o emborracharse. Todo esto. Por lo tanto, evidentemente, como se está demostrando ahora en todos los aspectos de actividad del ser humano, siempre aparece al final que la alimentación influye. La alimentación puede influir para prevenir, puede influir para curar, puede influir para complementar, pero al final una cosa que hay que tener en cuenta es que lo más importante que haces en el día es comer, y por lo tanto, y ahí vendría la parte de solidaridad, hay que acabar con el hambre y la malnutrición. Hay que evitar que haya en estos momentos miles y millones de niños mal alimentados por defecto o por exceso, muchos ya cada vez más por exceso. Y hay que ser sostenible, porque es fundamental que el agua y la tierra sigan dando alimento. Eso no depende de la ecología en general. Depende, por ejemplo, de que no echemos mercurio o no echemos plásticos al mar. Y por último, tiene que ser satisfactoria, porque como decía Miguel, el profesor Grande Cobian, me decía Rafael, no te empeñes, la gente comerá lo que debe, saludable, solidario y sosteniblemente, si le gusta. Y ahí interviene la cocina, y lo hacían nuestras madres, abuelas y bisabuelas, ahora lo tienen que hacer los jefes de cocina, que lo que debemos comer, lo que tenemos que comer sostenible, ecológico, etcétera, además nos gusta. Pues está excelente lo que usted dice, porque he tomado nota de que el porcentaje entre la comida, la alimentación y la sobremesa parece ser que don Valentín Fuster confía en casi más de un 50% para lo que es la salud y lo salutífero para los seres humanos, o me equivoco yo, porque don Grande Cobian, que fue un premio Nobel del norte de España, asturiano, de biología, usted fue amigo de ambos. ¿Puede hablar un poquito de estas dos figuras emblemáticas de la gastronomía? Porque uno más bien es padre del corazón, don Valentín Fuster, también, y que todavía sigue muy en activo como usted, muy dinámico. Y don Grande Cobian, ¿puede hablarme usted de esos personajes y lo que sirvieron a la gastronomía? Eso dio lugar también en gran medida por influencia nuestra, digamos, a que realmente entendieran que tenían que analizar lo que representaba para la salud el tema de la alimentación. Con Valentín Fuster, una encuesta que hicimos, un estudio del año pasado, en las 3 enfermedades crónicas, diabetes, cardiovascular y obesidad, la alimentación es el 86%, no el 50%, el 86%. Y él se ha dedicado a explicar qué es lo que se debe comer para evitar enfermedades coronarias, infartos, etcétera, y qué es lo que hay que comer, porque lo importante no son solo las calorías, no son solo la obesidad o la gordura, no. Es que si no se come adecuadamente, se estropea el hígado, se estropean los riñones, se estropea el corazón, se estropea la circulación. Por lo tanto, todo el mundo debe tener en cuenta que para ser feliz tiene que aprender a comer, tiene que saber qué debe comer, porque cada uno es diferente. Y por lo tanto, en estos momentos hay posibilidades digitalmente de encontrar toda la información. Basta con leer las cosas que dice Valentín Fuster, que entre otras cosas, quiero decir una cosa también para la alegría de la gente que nos está escuchando. Valentín Fuster dice que no solamente es que se puede tomar vino, sino que
dice que se debe tomar vino, es un alimento. Él dice 1 o 2 copas al día, es decir, media hora. Bueno, todo eso es lo que de alguna manera yo entiendo que la gente sepa historia de la Edad Media o sepa cómo gestionar una empresa y ganar dinero. Pero insisto, si no entiende que tiene que aprender a comer, que tiene que saber de alimentación para tener salud, para tener energía, porque hay gente que no se da cuenta que si no tiene actividad física relacionándola bien con la comida, no tiene que, puede estar tumbado en el sofá viendo la televisión. Yo voy a hacer 90 años y estoy feliz y contento y me muevo más que antes. Y por lo tanto, todo eso es lo que creo que de alguna manera va a contribuir a la felicidad de la gente. Y programas como este tienen que explicar la importancia que tiene el aprender a comer, el saber comer, que se educa a los sentidos. Hasta ahora se educaba a la vista para las artes plásticas y el oído para la boca. Ahora hay que educar el gusto, el tacto y el olfato para la comida. Pues estamos aquí con el indiscutible maestro de ceremonias de la gastronomía hispana, a mi humilde entender, repito. Estamos con un maestro de la buena mesa y de la salud, y creo que está estableciendo unos principios esenciales y básicos, que es desde la salud y esas heces hasta lo que repercute económicamente ese mundo que él abrazó como un gran pionero. Acaba de soplarse las velas del 15º aniversario de una academia que es la Iberoamericana, y por eso estamos aquí con un hombre que más que un paladar fino tiene, llamémosle, y es un hombre que también comprende la tecnología, tiene un GPS de sabores, y yo me atrevo a decir, usted nació sin duda en una cuna gastronómica, una ciudad que desde siempre ha tenido una singularidad en el mundo, digamos, de la alimentación, de la gastronomía y de buen gusto, que fue San Sebastián. Donosti, ¿puede usted hablarnos también de la amistad de otro grandísimo pionero como fue Juan María Arzac? ¿Puede hablarnos usted de esa ciudad y sus orígenes, su vinculación con Donosti y San Sebastián y don Juan María Arzac, etcétera? Me gustaría mucho, si me permite el atrevimiento. Encantado. Yo nací en San Sebastián el 12 de septiembre porque mis padres estaban veraneando. Mi madre se debió de poner más o menos de parto y se tuvo que quedar allí. Y yo estoy feliz, y creo que además esas cosas no ocurren por casualidad. Es verdad que San Sebastián, Guipúzcoa, es la cuna de la alta cocina y fue el lugar donde, gracias a Juan María Arzac, aparece la nueva cocina vasca, siguiendo un poco la estela de la nueva cocina francesa. Yo conocí a Juan María Arzac en el año 69, me llevó Marcelino Oreja en un consejo de ministros de aquella época, y hablé 10 minutos con él y me di cuenta que estaba hablando con una persona que era algo más dinero, que era una persona muy inteligente y capaz, y que era podía ser el líder de lo que era incorporar a España al movimiento de la nueva cocina. Y así fue. El año 74, cuando la Academia propone los candidatos para los premios nacionales de gastronomía, el Premio Nacional de Gastronomía al mejor jefe de cocina lo recibió Juan María Arzac, cuando mucha gente no le conocía muy bien, pero que evidentemente era en esos momentos la cabeza visible de lo que era el nacimiento de la nueva cocina en nuestro país. Y así fue, con Pedro Subijana, luego con Martín Berasategui, con todos los que de alguna forma se incorporaron a ese movimiento de lo que era la nueva cocina vasca. Luego eso se amplía y se llega hasta San Adrià, donde nace la cocina de la libertad, la nueva cocina del uno, que es la gran revolución que se genera ya a nivel mundial. Pues seguimos con este festín de palabras sabias, repito, no exagero si digo que soy un enorme admirador desde hace mucho, porque mi familia se vinculó a la gastronomía también desde siempre, y no quisiera hablar de eso nada más que aquí es un gran, reconocido y legendario hombre que ha impulsado, como él dice, desde el acercamiento a la nueva cocina, a la salud, a todas las nuevas tendencias que luego hablaremos, pero yo no quería ahora hablarle de que ha sido también autor y coautor de varios libros de temática, obviamente, de esta y de otra índole, porque él, repito, tuvo una gran, un gran señalamiento en la época de la transición, le llamaban, y disculpe, el publicista de Adolfo Suárez, el gran gestor de la transición, y él, como ya desde entonces se acercó a este mundo vocacionalmente, pero él tuvo de compañeros a periodistas emblemáticos, que soy un humilde comunicador, y como usted, jurista, don Juan Luis Cebrián, don Luis del Olmo, Lalo Azcona, Pedro Macía, en general, Eduardo Sotillos, los grandes referentes de la democratización y la transición española, y usted ha estado en esos fogones que también no quisiera ahora entrar, si usted, pero por supuesto usted hable de lo que era más oportuno. Pero sí quiero decirte una cosa, y es que, como yo digo siempre, la gastronomía es mi hobby, yo trabajo, y he tenido que trabajar toda mi vida para ganar dinero y para vivir. Yo trabajo siempre como profesional de la comunicación, especialmente política, institucional, y efectivamente tuve el honor y la suerte de que Adolfo Suárez
me hiciera director general de Radio Televisión cuando no había más que una televisión. Imagínate la importancia que tenía. El telediario de Eduardo Sotillos lo veían 22 personas. Pues esas son las magnitudes que se movían y efectivamente en este acompañamiento usted tiene unos libros, como íbamos diciendo, que son, entre otros muchos, Los cocineros de vino, que pueden nuestros oyentes verlos a través o escucharlos, porque ahora hay audiolibros y digitales, etcétera. Pues Los cocineros de vino, La comida saludable, pero hay uno que usted tiene especial cariño porque define otro concepto que, a mi entender, usted ha sabido sembrar y luego esparcir, que es la cocina de la libertad. Qué bonito. Usted ha incorporado eso. ¿Puede hablarnos de eso que usted nos comunica? Absolutamente. Como te decía, durante 150 años no había más cocina que la cocina territorial. Era lo que le convenía a Francia, porque entonces era la alta cocina francesa y luego estaba la pequeña cocina de cada país. España, su cocina era la cocina prácticamente de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, que habían ido a pasar algo. Como no había forma de cambiar a Francia por España, yo pensé en los años 80 que había que sustituir a Francia por la libertad de la cocina, que ya no era cocina territorial, es cocina de autor. Ferran Adrià no hacía ni cocina española, ni catalana, ni francesa. Ni Giacometti hace escultura italiana, hace la escultura de Giacometti. Es que me hace gracia por qué tenía que ser cocina territorial y decía cocina vasca, cocina catalana, no la cocina del Cadaz. Y por lo tanto, como digo, ese concepto de la libertad, de la cocina de la libertad, ha permitido que España sea el año pasado y hoy líder mundial en gastronomía y en turismo. Y en turismo gracias a la gastronomía. Esa es la evolución que ha generado la cocina de la libertad. Pues es usted muy sintético y, Dios mío, este programa se nos va a quedar corto porque tenemos a muchísimos corresponsales que ahora pasaré la palabra, no sin antes hacer un poquito de referencia, aunque todos conocemos en Iberoamérica, a don Rafael Ansón Oliar. Don Rafael, antes de pasar la palabra a algunos de los muchos corresponsales de México, Colombia, Argentina, ¿cómo surgió, después de haber usted tenido la presidencia de la Real Academia de Gastronomía Española, cómo surgió la Academia de Gastronomía Iberoamericana y cómo fue ese impulso inicial y ese gran armonía y enlazamiento de sabores que supone esos, me parece que son 17 países que la integran? ¿Cómo fue ese origen donde sin duda usted estaría también, digamos, en esos fogones? Hace 42 años pensé que la forma también de compensar la influencia de Francia era crear una Academia Internacional de Gastronomía, de academias, no de personas físicas, de academias. Y yo fui como Santa Teresa, en lugar de monasterios creaba todas las de Iberoamérica, prácticamente en su origen estaba yo. Y llegó un momento hace 15 años que me di cuenta que la Academia Internacional era una mezcla de muchas academias, desde asiáticas hasta africanas de todo tipo, y que era importante crear academias en espacios jurídico-políticos homogéneos. Y por lo tanto que había que crear un espacio iberoamericano y ponerlo en marcha para demostrar que en un aspecto fundamental, que es la materia prima, alimentos y la sección alimentaria, Iberoamérica era el mejor espacio del mundo gastronómicamente. Ahora ya lo es en ese sentido y también el cocinero. Pero en aquel momento, hace 15 años, lo importante era poner de relieve que Iberoamérica no tenía por qué avergonzarse de no tener restaurantes con estrellas, porque tenía una comida maravillosa, que es la mejor materia prima del mundo, se genera entre Iberoamérica, España y Portugal. A partir de ahí, la Academia fue creando capitalidades, escenarios para dar a conocer esa realidad, y fue poco a poco poniendo de relieve que con una materia prima tan buena también se hacía una cocina estupenda, y que tanto la cocina tradicional de todos los países, que es extraordinaria, de nuestras madres, abuelas y bisabuelas, iban apareciendo también en el marco de la cocina de la libertad cocineros extraordinariamente importantes, algunos de los cuales, como por ejemplo uno de Lima, de Central, Virgilio, llegó a ser el número 1 del mundo en Fifty Restaurant in the World, y otro que también lo ha sido, un argentino que trabaja en Francia, pero que es argentino. Por lo tanto, creo que la idea que luego le ha pasado también a crear la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía es que hay que crear cosas homogéneas y no podemos por qué mezclar las academias iberoamericanas con Japón o con Angola o con Suecia o con Noruega. Luego a la larga se quedan armonías, que es lo que estamos haciendo ahora, entre Iberoamérica y Europa, entre Iberoamérica y China, entre Iberoamérica y lo que quieras, pero partiendo de un núcleo central que es el mundo iberoamericano, que es homogéneo, es armónico, tiene una materia prima extraordinaria que se da en casi todos los países y que de alguna manera permite situar y plantear el espacio iberoamericano como líder mundial en turismo y de gastronomía. Pues muy bien, don Rafael, mire, usted tiene una visión de la gastronomía que ha definido muy bien en un programa que es con el chef. Usted siempre ha sido un gran colaborador, empezando por el maestro Juan María Sac, pero sin duda usted hablaremos luego
amigo de aquel que le reconoce esa libertad y esa disrupción creativa que fue otro gran chef amigo suyo del Bulli, Cataluña. Y ahora me atrevo a poner esta cuña donde usted resume la visión, que parece que está un poquito afónico, don Rafael, y habría que acercarle el micro porque el directo es lo que tiene, pero mire la visión de la gastronomía que usted exponía hace unas fechas. Por lo tanto, cuando se crea la Academia Española en los años 80, es fundamentalmente para explicarle a la gente en un momento de evolución qué es lo que vale la pena. Y nosotros nos proyectamos desde el principio hacia el futuro. A mí el gazpacho y la tortilla de patata me encanta comérmelo, pero me da igual, ¿eh? Me parecía mucho más importante dar a conocer lo que estaba haciendo Ferran Adrià, o lo que representaba la cocina de la libertad, o las nuevas tendencias, o la incorporación de las tecnologías, etcétera, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí, hemos tenido una extraordinaria influencia para que España ocupe el papel que le corresponde en el marco internacional, ya lo ocupa, para conseguir que Iberoamérica, porque España tiene que ser mucho el escenario de Iberoamérica, adquiera el prestigio que ya tiene, para que la gente entienda que la gastronomía no son restaurantes con estrellas o con soles, sobre todo en materia prima, Iberoamérica tiene la mejor, es sobre todo la forma de comer, las tapas, comer de una manera informal, hablar, conversar, hacer amigos, y luego la hospitalidad. Los grandes chefs españoles son los que están marcando tendencias. Ángel León, la cocina del agua, la cocina del mar, Antonio Musaduri, la cocina de laboratorio, Eneco Hacha, la cocina sostenible, todos, David Muñoz, el teatro de la cocina, Coque, la experiencia, todo eso es lo que está copiando el mundo entero. Me hace gracia porque la gente cree que los restaurantes de cocina creativa han sustituido a los anteriores. En España hay 300.000 lugares de comida, 299.900 prácticamente son de cocina tradicional. Lo que pasa es que ahora cocinan mucho mejor que antes, tienen más posibilidades tecnológicas, tienen más capacidad creativa. Por lo tanto, creo que los profesionales tienen que pensar, por un lado, en crear una comida pública, externa a la casa, asequible, lo más importante, y en segundo lugar, tienes que mantener la alta cocina con el I+D+I, que va a permitir que en los demás sitios se coma. La demanda yo creo que debe evolucionar de dos maneras. Una, dando prioridad cada vez más a lo saludable. No te quepa la menor duda. Segundo, dando prioridad a la felicidad, que es la compañía, el entorno y lo que haces cuando vas a un restaurante. Y en tercer lugar, no tener que plantearse un poco el respeto a la materia prima, porque eso es lo que es sostenible, y eso es lo que es ecológico, y eso es lo que es artesanal, eso es lo que va a evitar la despoblación, eso es lo que va a generar un turismo rural que permita que la gente se quede donde está, y por lo tanto cada vez será más importante generar alimentos de calidad y prepararlos de manera que, siendo buenos para la salud, además nos gusten y disfrutemos. Y esa es la tendencia que tendrán que seguir los profesionales, y que lo normal será que exista dentro del 25. Ya ve aquí, don Rafael, cómo establece usted esa visión y tendencias. Usted es un hombre que siempre ha anticipado en este sector, pues casi todo, ¿no? Y querría decirle que tenemos con nosotros desde Ciudad de México, en cualquier caso desde México, ahora a don Roberto, mi buen, dirige o coordina, digamos, una revista que se llama Cultura, que es de cultura y turismo de América Latina. Don Roberto, si está usted por ahí, que siempre anda de la Ceca a la Meca, podría decirnos algo. ¿Dónde está? ¿En qué zona de Meca mexicana está? Muy buenos días, con el gusto de saludarlos a todo el auditorio, a toda la audiencia, Javier, a nuestro director Gilton, a Carlos Castañeda y a todos los que integran este evento. Como siempre, una estrella más en el firmamento, don Rafael. Es una cátedra lo que recibimos hoy, una cátedra, don Rafael. Hoy estamos en la antigua Villa Rica de la Verdadera Cruz, donde Hernán Cortés trajo la primer cocina española, la trajo don Hernán Cortés aquí, y yo creo que trajo fabada, callos, paella, no sé qué se guisaba en aquella época. Cuéntenos, ¿qué trajo la unión de los pueblos aquí al puerto de Veracruz? Yo te diría que lo más importante del descubrimiento fue el intercambio de alimentos, más que el oro y la plata, que luego... Yo preparó la Academia Iberoamericana, y lo contamos más 10 años, alimentos de ida y vuelta, los 10 que llevamos y los 10 que trajimos. Yo intenté valorarlo para ver quién ganaba y no pude hacerlo. Si te puntuamos sobre 100, los dos valen 100. Naturalmente, es verdad que lo que yo considero fundamental es traer la patata, que no solamente está buenísima, sino
lo que evita el escorbuto, porque tiene mucha vitamina C y nutrientes, el cacao, por supuesto, que no se conciben los postres y chocolate, el pavo que le encantaba a Villasaboré, todas las verduras, todas las frutas, todo lo que llegó, el maíz, todo lo que llegó de América es muy importante. Pero claro, nosotros llevamos, y con la cosa lo llevaba Banco Natural, llevamos el pan, llevamos la leche, llevamos las gallinas, llevamos los huevos y sobre todo, llevamos el vino y el aceite de oliva. Y el café, porque el café lo llevamos. Ahora el café es vuestro, es prácticamente libre de América. Pero al final, España lleva el café y lleva la caña de azúcar, por lo tanto el ron lo llevamos. Pues muy bien, tenemos ahora desde, si me permite Roberto, vamos a pasar a Colombia, me parece que estará en Bogotá, aunque tenemos a don Carlos Castañeda, que seguro que nos hace alguna sugerencia o pregunta interesante. Dígame, don Carlos, avanti. Una mañana muy fría, una mañana casi mediodía ya en contados minutos. Estamos en Enlace Iberoamericano, el programa de Javier Pertierra, nuestro amigo, el programa que une a estos dos continentes, a estos dos bellos y pujantes continentes. Pues entremos un poco en materia sobre el invitado, el gran invitado que tiene hoy el conductor de este programa, el famoso Javi. Sobre el invitado, según tengo entendido, es una leyenda viviente, es una leyenda viva. Actualmente es el presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, presidente de honor de la Academia Internacional y copresidente de la Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía. Se trata nada más y nada menos que Rafael Anzón, que le envío un fuerte abrazo desde el país, este país, que se llama Colombia, que es el país de la belleza. Y mi querido Rafael, mi querido y estimado Rafael, le tengo dos preguntas y una ñapita, como decimos aquí en mi tierra, Colombia. Además de destacar su participación en la creación del Código Deontológico para profesionales de la gastronomía y su impacto en la responsabilidad de los chefs y restauradores, como también temas explorar cómo su concepto de la nueva gastronomía se compara con otros movimientos gastronómicos actuales como la cocina de kilómetro cero, la gastronomía molecular o la inteligencia artificial aplicada a la alimentación. Esos temas que irá muy seguramente a explicarnos, recojo todas esas evidencias que tiene usted para contar y le formulo estas preguntas que a continuación. Alta cocina versus cocina popular. La alta gastronomía iberoamericana ha ganado prestigio internacional como chef, como Gastón Acurio, Joan Roca o Alex Atala. Mi pregunta es, ¿cómo se logra un equilibrio entre la cocina popular y la alta cocina sin perder la identidad? Otro tema que es el futuro de la gastronomía iberoamericana. Aquí van dos preguntas, mi querido Rafael. ¿Hacia dónde cree que se dirige la gastronomía iberoamericana en los próximos años? ¿Habrá una mayor unificación de estilos o se reforzará la identidad de cada país? Estas preguntitas que muy seguramente nuestros oyentes quieren escuchar, y le envío un gran abrazo desde el país de la belleza. Pues ya ve usted que tira con cabeza multinuclear casi. Dígame, don Rafael. No, ante todo quiero darle las gracias por todo lo que ha dicho y luego explicarle que esto es un tema de armonía, efectivamente. Es decir, la alta cocina y la cocina, digamos, territorial se enriquecen mutuamente. No solamente hay que buscar el equilibrio, hay que buscar sobre todo la armonía. Como lo que se avanza, por ejemplo, y pongo un ejemplo que es muy fácil de entender. Nadie tiene un coche de Fórmula 1, pero gracias al Fórmula 1 los coches que tenemos todos son mejores y más baratos. Gracias a la alta cocina, a la cocina creativa, a la cocina de innovación, los demás lugares de comida lo pueden hacer mejor de una manera más fácil, más espontánea, y por lo tanto enriquecen extraordinariamente a todo lo que hay en el mundo de lo decía antes, los 300.000 lugares de comida que hay en España dan de comer mucho
mucho mejor ahora desde que apareció la nueva cocina y la cocina de la libertad. Por lo tanto, armonía. Y en otro aspecto ocurre exactamente igual. Es decir, tienes que ver la forma de conseguir que las cosas se enriquezcan mutuamente y por lo tanto el mundo iberoamericano lo que va a tender es a que prime la importancia de la materia prima, del kilómetro cero, del producto de cercanía, del producto de temporada, de todo lo que es más importante a la hora de... Y es con lo que además Iberoamérica puede presumir de ser líder a nivel mundial. Por lo tanto, como cada país tiene unos alimentos más o menos singulares de máxima calidad, es evidente que siempre en México lo que hagan con el aguacate tendrá un reconocimiento y una evolución más importante, por mucho que en estos momentos en Madrid se está tomando guacamole prácticamente todos los restaurantes, como también se toma tortilla de patata. Quiero decir que no pensemos que el futuro es un futuro de compensaciones o de equilibrio, es un futuro de armonía, que unos países se enriquecen a otros. México está aportando una serie de posibilidades con el guacamole, con los tacos, etcétera, que permiten que Madrid se coma mejor. Pero exactamente igual ocurre con Brasil, con la moqueca, con la picaña, con todo el caso. O el asado argentino se está utilizando en todo el mundo las técnicas que tienen los argentinos para hacerlas. Y la causa alimenta o el ceviche están en todas partes del mundo. Insisto, impulsamos sobre todo que lo más importante es la materia prima, los alimentos y bebidas, la agricultura, la pesca y la ganadería, porque en eso somos los mejores. A partir de ahí, como eso se va haciendo en los diferentes lugares, no pensemos que si surge de México o surge de Andalucía, se queda ahí. No, eso enriquece a todo el mundo iberoamericano. Y ahora, a partir del futuro, estamos preparando con la Academia un libro con Planeta sobre Iberoamérica en 100 platos. Pero con la idea de que ese libro de Iberoamérica en 100 platos, bien y tal, lo pueden utilizar en Estocolmo, en Polonia o lo pueden utilizar en Japón. Es decir, que esos 100 platos se pueden hacer en restaurantes que no son iberoamericanos, pero que enriquezca la posibilidad de comer en cualquier lugar del mundo. Eso es para mí, insisto, lo que tenemos que tener muy en cuenta en Iberoamérica. Que todo lo que hagamos tiene que ser en armonía de unos con otros y proyectando al final ese espacio maravilloso de naturaleza, de historia, de lengua, de religión, de todo, que se llama Iberoamérica y que se va a convertir en el futuro en el espacio y en el destino favorito de todas las personas. Pues usted tiene una gran visión de futuro siempre. El futuro siempre le dio la razón y creo que va a seguir siendo así porque habla de ese futuro de armonía. Decía don Emilio Larcos, su nombre de la Real Academia, la lingüista, un lingüista español extraordinario, que la lengua que nos une es la sangre del espíritu y creo que la gastronomía que nos va a unir mucho más en esa armonía va a ser otro de los grandes impulsores de nuestra cultura, de nuestra alma. Bueno, si me pongo, lo dijo Su Majestad el Rey, que era muy difícil reunir ya los 17 países, pero que todos los países aceptan que la gastronomía y el turismo les pueden unir, y de hecho les une, porque a nadie le importa comer arepas sea la situación que haya, o comer moqueca, o comer gazpacho, como no le importa a nadie que la gente viaje a Venezuela y además viaje a México o viaje a Perú. Por lo tanto, es verdad que un poco hemos creado un núcleo de conocimientos, de experiencias, de felicidad, de trabajo, de economía, de todo, que permite realmente decir que ya existe un espacio americano permanente, armónico, que es el espacio de la gastronomía y del turismo, que son las industrias de la felicidad. Extraordinario, creo, resumen el que nos está haciendo y como usted habló también de algunos platos brasileiros que son nuestros fraternales hermanos también culturales y que tienen ese acento tan maravilloso cuando hablan el portuñol y nosotros también bailamos su samba. Dígame, director Gilson, si usted tiene alguna cuestión frente a este programa. Dígame, don Gilson Carmini, ¿qué puede decir de este magnífico invitado, don Rafael Ansón? Dígame, don Gilson. Claro que sí, mi querido hermano Javier, ¿no? Un saludo especial a nuestro querido Rafael y como explicaste tú, honor de tenerlo acá en nuestro radio, ¿no? Y diario Prensa Mercosur, principalmente para que los hermanos sudamericanos puedan ser un poquito de una de las personas que tenemos considerada más importante en la gastronomía hispana y dentro de todo eso que ha conseguido logros
una pregunta para él que... Parece que se fue un poco la voz. Sí. Que me hace... Sí, que me hace un poco, digamos, hincapié que sería el conocedor acá de los platos sudamericanos. Nosotros tenemos ahí en Perú el ceviche, tenemos ahí en Paraguay ahora el boriborí, que fue una de los platos electos con... Bueno, pues parece que se está yendo un poquito la comunicación. Gostaríamos de saber cuál de esos platos acá sudamericanos, churrasco, la feijoada y todo más, cuál de esos platos más se identifica con el paladar de él. Yo diría que ¿Qué plato se identifica más con su paladar, don Rafael? Que hay una frase de Rousseau, que es de Francia, que siempre me decía que no hay más que dos tipos de cocina, perdón. Tenedlo muy en cuenta. Hay más que dos tipos de cocina, la buena y la mala. Por lo tanto, los platos depende de que estén bien hechos y estén buenos. Por lo tanto, te diría que me encantan todos si están buenos. Me encanta la feijoada, me encanta la moqueca, me encanta el suqué, me encanta la tortilla de patata, me encantan los platos de la cocina creativa, de los grandes de la cocina. Pero yo realmente lo que espero es a que me pongan el plato delante y a probar. El mundo este de la gastronomía es un mundo de experiencias, no es teórico. Basta con decirnos que lo mejor es el guacamole. Yo he tomado guacamoles buenos, malos y regulares. Cuando está bueno me encanta. Me encanta exactamente igual que me puede encantar. Claro, guacamole é fantástico. Fantástico. É de Minas Gerais, não? Plato típico mineiro que se hacía na época da esclavitud, principalmente porque os esclavos se quedavam com todas as partes, digamos, com huesos, não? E a parte que os patrones não comiam, e isso se hacía um guisado com mandioca, y la gente, digamos, quedó como uno de los platos principales. Excelente lección. Mira, me dejó hasta con agua en la boca, don Rafael. Muchas gracias. No, espera que diga una cosa que te va a encantar. Expliqué que a partir de que queremos la Academia Iberoamericana, cada año hay una capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica. Este año vamos a hacer dos, una en Lisboa y otra en Belo Horizonte, Minas Gerais. Qué maravilla, qué maravilla. Excelente. La Academia de Brasil decidió que el lugar más adecuado para hacer esa capitalidad, porque probablemente es donde mejor se come de Brasil, es la zona de Minas Gerais y por lo tanto de... Qué maravilla, ves cómo tenemos aquí siempre alguna noticia que pueda resaltar, eso ya tiene que publicarse rápidamente. También es importante decir para él que el estado de Goiás, de donde vengo, es muy parecida a la gastronomía con Minas Gerais y también tiene platos riquísimos, principalmente cuando venga a Minas Gerais te recomiendo que pruebe la gallinada con piquí, que es un plato típico de nuestra región. Oye, hemos tenido, querido Gilson, tal vez tengas un pelito más de cobertura que andas por aquí, por Paraguay y tal. A veces se interrumpe la comunicación, estimado Gilson. ¿Puedes decir el plato que le recomendabas de nuevo a don Rafael? Claro, la gallinada con piquí. La gallinada con piquí, que es un plato típico de la región de Centro-Oeste, Minas Gerais y también Goiás. Así que un abrazo. Lo conozco el plato. Pues, es un maestro, no hay que no conozca el hombre, ¿no? Fantástico. Muchas gracias, don Rafael. Ha defendido también, y podía hablarnos un poco de ese tubérculo que trajo de allí, que es uno de sus platos favoritos. Dice usted que es la patata, un poquito de buen aceite virgen de oliva, y esa patata, para que vean que usted es un hombre no tan rebuscado, porque al final uno de los platos que usted ha reconocido en una entrevista que he leído era ese puré de patatas, y podía comentarnos algo de ese tubérculo maravilloso que vino de allá. Como digo, que desde el punto de vista de satisfacción el cacao proporciona casi tal, pero desde el punto de vista de nutrición la patata es uno de los alimentos, por lo tanto combina las dos cosas. Cualquier plato que tenga patata, lo mejor es la patata. Pero yo en una entrevista que me hicieron para una televisión de China, me dijeron que bueno, todo esto está muy bien, pero para comer bien hay que ser rico. Dije, hombre, no, yo el plato que más me gusta, más que el caviar, es unas patatas de Ibiza, pueden ser de Perú o de cualquier otro sitio, hervidas en agua de mar, también puede ser agua con sal, pero yo prefiero hacerlo en agua de mar, que me lo hacen en Madrid. Las escacho con el tenedor para que tenga la textura que yo quiero que tenga, le añado un aceite de oliva virgen extra de primera presión, picual, si puede ser de Castilla de Canela, de Jaén, pero puede ser cualquier otro, y luego un poco de sal, de flor de sal del Cabo de Gata, también puede ser otro. Eso, que me gusta más que nada, ¿qué coste tiene? 0,35 €, no hay que ser rico. Pues se nos está quedando también en el tintero digital, antes de pasar a los tres últimos corresponsales, se nos está quedando en el tintero, salvo que, luego haga alguna pregunta a alguien, un poco el mundo enológico,
del mundo, que también está considerado, como usted dice, un alimento, y el mundo de los cavas y el mundo de espirituales. ¿Puede hacer un recorrido a vuela pluma, o como diría, a vuelo de pájaro, un poquito rápido, o que usted quisiera resaltar algo de ese mundo? Porque, claro, estamos hablando de la comida, pero también, claro, el maridaje con la bebida y todo esto, que es maravilloso. Un par de trapos, digamos. Es facilísimo de entender. Es decir, la mitad de lo que comemos es líquido. Si no eliges bien la parte líquida, con la comida no comes bien. Por lo tanto, tomar unas ostras con un Chateau Petrus o con un gran vino tinto es una putería. Lo que he empezado por decir, y me parece lo más importante, es que el vino no solamente se debe comer vino, se debe tomar vino. No hay por qué renunciar al vino. No se debe tomar nunca el vino con el estómago vacío, nunca. Y en segundo lugar, si uno toma vino, no puede tomar la misma cantidad de comida sólida, porque entonces no engorda el vino, engorda el conjunto. Por lo tanto, si uno come con agua y luego cambia el agua por vino, que coma un poquito menos de la parte sólida, y se encontrará maravillosamente bien, que es lo que yo hago yo y por lo cual estoy muy bien. Y luego, es verdad que naturalmente en el tema del vino, el origen y la mayor aportación son los vinos españoles, y en parte Portugal, sobre todo por el Oporto, en España por el Jerez, pero yo puedo decir que ya en Argentina se hacen unos vinos estupendos, en Chile también empiezan a hacerlos en México, y mi último descubrimiento ha sido los vinos de Brasil, por ejemplo, un espumoso fantástico y 2 vinos blancos que son una maravilla. Y en todos los países, España, Uruguay también están saliendo vinos buenos, yo intento que me los manden y conocerlos un poco todos, y puedo decir que ya en conjunto, sumando España y Portugal, la oferta de vinos iberoamericanos, incluyendo España y Portugal, ya es comparable a la Europa. Pues usted que habla de las Cocina de Libertad, y antes ya estamos en la recta casi final, en cualquier caso este es un programa de medio fondo, que dirían en atletismo, me atrevo que no puede quedar tampoco olvidado algo que fue disruptivo, el fenómeno que creo que según usted, y es un gran admirador, y eso que es grandísimo amigo de Juan María Arzá, que también fue otro grandísimo vanguardista de esta gastronomía, hay un cambio copernicano, fue el Galileo, digamos, de los cambios copernicanos de la gastronomía, el fenómeno, el crack. Ferran Adrià puede también esbozarnos un poquito de su amistad, vinculación y lo que supone Ferran Adrià para lo que usted llama esta cocina de autor, de la libertad, y que abraza las nuevas tendencias científicas de deconstrucción y de laboratorio. Es un fuera de serie. Yo le conocí con 22 años cuando estaba de becario en el Bulli, con Marqueta Silli y con Luis Soler. Hablé con él media hora y pensé que había conocido a un genio. Se podía haber dedicado a ser arquitecto, ingeniero naval, y hubiera sido como pero da la casualidad de que se dedicó al mundo de la gastronomía. Aprendió más o menos a comer haciendo el servicio militar en Cartagena de España, Cartagena de Indias, utilizando un libro de Michel, que era la Mansell y la Cumar. Y luego la Marqueta Schilling y Luis Soler sobre todo, lo mantuvo desde el año 83 casi hasta el año 90, con gente que no iba porque llegar hasta allí era complicado y no tenía relieve suficiente. Cuando aparece ya internet y se puede empezar, la gente lo puede ver lo que hace, se convierte, como me dijo un día Román, si es que no es que sea un cocinero creativo, es que ha cambiado la historia de la cocina. Y es verdad, es que hay un antes y un después de Ferran Adrià. Ferran Adrià incorpora el placer de 2 sentidos que antes decía, que son la vista y el tacto. La lengua, que es donde están las papilas gustativas, el paladar es de plástico, no sirve nada. Me hace gracia, lo que se ha ido toda la vida a decir buen paladar es tener una lengua que sea capaz de distinguir los sabores. Adir, en contrastes de texturas y temperaturas, con la cocina deconstructiva, él ve todos los alimentos que intervienen en un gazpacho y los reconstruye con temperaturas diferentes, cada uno de ellos, y con texturas diferentes. El placer que genera es infinitamente superior al de un gazpacho tradicional. Y ocurre lo mismo con todos los demás. Por lo tanto, Ferran Adrià lo que dice es, oye, disfrutamos con los 5 sentidos, no solo con 2, el olfato y el gusto, que es el sabor. Y en segundo lugar, utilizamos la tecnología que existe incluso a nivel médico, con traje no líquido y con tantas cosas, y utilizamos todos los instrumentos que están a nuestro alcance para hacerlas. Él consigue hacer caviar de melón o de lo que quiera, consigue que esas bolitas caigan, se solidifiquen, se conviertan en un caviar con un sabor diferente, pero con una textura parecida. Toda esa genialidad es lo que de alguna manera hizo que cuando se crea 50 Best Restaurant in the World, los 5 primeros años el número del mundo fue Ferran Adrià hasta que cierra el restaurante. Luego le hicimos el mejor cocinero de la década. Luego, del año 2010 al 2020, Ferran Adrià ha sido siendo el mejor. Le han hecho música para que se robara sus platos. Ha tenido que ir a teatros y dar conferencias. Es el que yo fui con él a Perú, con Gastón Acurio, que por cierto abre la semana que viene un restaurante en Madrid, abre la mar en Madrid
auditorio. Voy a estar con él y me encanta la idea, porque realmente ha sido un personaje que ha marcado huella en el mundo iberoamericano, creando escuelas de cocina y dando trabajo a un montón de chicos jóvenes estupendos. Pero quiero decir que realmente cuando llega un escritor de New York Times a Europa y le pregunta a Robuchon que quién va a ser su continuador en Francia, como es natural, dijo, no, si es que el que viene después es un señor que está en España, que es el Bulli, que se llama Ferrari. Y él escribe un reportaje en el Dominical de New York Times que dice The New Nouvelle Cuisine. Y esa New Nouvelle Cuisine es Ferran Adrià, que luego Le Monde publica otro reportaje diciendo es Ferran Adrià el mejor cocinero del mundo. Lo plantea con interrogación y contesta que eso ha sido Ferran Adrià en la historia de la cocina a nivel mundial, porque su influencia ha llegado a todo el mundo. Todos los grandes cocineros que han tenido el número uno en Citibel han pasado por el Bulli, han conocido a Ferran Adrià. Y veo una cosa que me parece maravillosa, que Ferran nunca ha querido que copiaran sus platos, han querido que utilicen su método creativo, y es lo que han hecho todos. Máximo Bottura, que es una maravilla, su cocina no tiene nada que ver con la que había en el Bulli, pero el método creativo sí, ha creado en Italia como Ferran ha creado en España. Pues sí, yo creo que hablamos, en cierto sentido se me acaba de ocurrir del Newton de la gastronomía, o el Francis Bacon, Newton y Darwin, en cualquier caso un genio, como usted dice, y no, creo que absolutamente, pero ya digo, me di cuenta media hora hablando con él. Solo que tampoco, luego, como es natural, tardaron tiempo porque le negaron las estrellas, le negaron los periodistas, y porque llegar al Bulli, las primeras veces que yo iba, teníamos en Rosas que cambiar y coger un jeep porque la carretera que llegaba al Bulli era de barro. O sea, que pues yo he pasado por ahí, por esa carretera entre Rosas, yo he pasado hace mucho tiempo y tengo también una anécdota divertidísima que queda, como saben, Rosas al lado de Figueras, donde está otro genio que era Dalí, ¿verdad? Que están casi juntitos, ¿no? Sí, entonces ahí había jazz y tal, y yo tenía unos parientes en Barcelona, y me acuerdo que fui con mi pareja, que luego fue mi mujer, y fuimos y vi una cosa, porque como mi familia está vinculada a la gastronomía, yo vi, y está ahí ella de testigo para que me lo asevere o no, y vi algo genial, y entonces dejé mucha propina, y me estuvo medio viaje dando la tabarra que cómo hacía eso, digo, pero bueno, que yo es que he visto algo rompedor aquí, y era el Bulli en los inicios, o sea que usted también lo vio, y me permito el lujo ante mis escuchantes y mis oyentes de ser tan soberbio y vanidoso como para decirlo. Sí, no tengo la verdad, es una cosa absolutamente, llegó a tener 1,5 millones de peticiones de... Correcto, creo que cualquiera que sabemos del mundo de la gastronomía nos dimos cuenta, yo soy un cenutrio también en ese sentido, pero pude visualizar algo. Pues mire, ahora pasamos a bonaerense, a nuestro queridísimo Hernán Sabater, que quiere hacer una pregunta, y ya vamos precipitados hacia la recta final. Gracias por su paciencia, y ya sabe que los podcasts son largos. Gracias por su paciencia, don Rafael. Vamos a ver qué nos dice. Dígame, don Hernán Sabater, desde Argentina. Muy buenas tardes, Rafael. Un afectuoso saludo y gran abrazo desde Buenos Aires. Usted ha sido una figura clave en la gastronomía iberoamericana. ¿Cómo definiría el concepto de armonía gastronómica en un espacio tan diverso como el iberoamericano? Creo que es algo que es un problema puramente vital. La armonía más importante es la de la pareja, luego la armonía de la familia, luego la armonía que es fundamental con los amigos. Por lo tanto, en el mundo gastronómico ocurre exactamente lo mismo. Es decir, no se puede beber lo mismo con que con una... y puedes comer lo mismo con niños pequeños que con gente más adulta. Por lo tanto, creo que lo importante, cuando yo digo que hay que aprender, es que cada uno haga el esfuerzo de ver qué le genera más felicidad. Para mí lo más importante es la compañía, incluso más que lo que te pones. Pero claro, si lo que te pone el plato está bueno, la relación con la compañía mejora. Pero buscar siempre la idea de la armonía en todo lo que hagamos. Insisto, la armonía de la parte de hacer un menú, que insisto que un menú, que me ha pasado muchas veces, si es que yo he tomado los 5 platos mejores del restaurante, sí, pero eso no es un menú. El menú es haber elegido los 5 que armonicen y se complementen. O yo he elegido los mejores vinos con los mejores platos. Sí, pero insisto lo que decía antes, tomar unas ostras con un Santo Petrus o un Vega Sicilia, un vino tinto es una tontería. Por lo tanto, esa es mi idea de la armonía gastronómica, que lo traslado de la armonía celestial, de la armonía humana, de la armonía familiar, de todo lo que es, lo que genera un enriquecimiento del conjunto y lo que hace que cada una de las partes que se armoniza mejore en el resultado final. Eso es lo que yo creo que tiene que conseguir Iberoamérica, insisto, partiendo de que la cocina sea sobre todo materia prima y alimentos, como todos esos alimentos se pueden ahora, porque pueden viajar mucho, incluso en merluza argentina, no solo carne, pero también cuando aquí no hay percebes, vienen de Chile, que son muy buenos, o viene fruta.
Todo eso es lo que tenemos que entender, que tratemos de armonizar todo lo que se genera en el mundo iberoamericano, tratemos de sublimarlo, de mejorarlo, darlo a conocer y conseguir que la gente venga. El año pasado vinieron a España nada menos que 94 millones de personas, pero que también cuando vayan a sus países puedan seguir tomando los alimentos que se generan en España, tanto vinos como aceites, como quesos, como cosas. Y yo como creo que tenemos que terminar, ¿no? Yo quiero terminar con una poesía. No, si me permite, don Rafael, no, vamos a extender un poquito que todavía... Vale. Si usted tiene unos minutos, no se preocupe, que todavía tenemos 15 minutos, si usted me lo permite, y su voz está fenomenal y entusiasta. Todavía tenemos a Paraguay, tenemos a Colombia y tenemos una última... usted tranquilo, lo bueno que tienen los podcasts, y si Gilson no me desmiente, pues que podemos alargarlo un poquito, y usted merece todo nuestro espacio y tiempo. Una vez. Siga. No, quiero que ahora que me hagan las preguntas, pero es que quiero al final decir una cosa para que quede como recuerdo. Pues yo le digo que habrá un minuto, como decimos aquí los cursis de oro. Con ese minuto. En cualquier caso, habla usted de la armonía, como saben, también tiene mucho que ver con la connotación musical, y estamos aquí en el programa de Enlace Iberoamericano con un maestro de enlazar los acordes de la buena mesa, los acordes de la amistad y los acordes iberoamericanos. Es un gran comunicador, como se reconoce, y además creo que, y él me corregirá, el intestino, el paladar, en cualquier caso, parece que alguien, usted que anda entre científicos, además entre fogones y sobremesas, seguro que le habló de esto Valentín Fuster o Grande Cobian, que el estómago, parece que el paladar tiene más memoria que la propia memoria. Quien olvida los sabores de la cocina de su madre o de algunas personas, ese paladar que tiene tanta memoria, el estómago, el intestino, yo no entiendo eso, parece que tiene, igual que el cerebro y el corazón, están descubriendo que hay neuronas. ¿No cree usted que junto con la música y la gastronomía esa memoria tiene algo de mágico, esa memoria del paladar? ¿Qué opina usted de esos sabores inolvidables? Yo creo que los recuerdos los generan los sentidos. Uno se acuerda de la música porque la ha oído, o recuerda unos cuadros porque los ha visto. Muchas veces uno se confunde, porque cuando está en un hotel, en un sitio que le ha generado unas reacciones emotivas, y entra en otro sitio que le genera las mismas reacciones, piensa que ya está. No lo he visto esto, que yo he estado de aquí, no he estado, pero es como si hubieras. Por lo tanto, creo que realmente los recuerdos del sentido, del gusto, del tacto y del olfato son tan importantes como los recuerdos de la vista y del oído. Lo que pasa es que eso con Francia era menos visible. Ahora lo que se ha puesto de moda es que efectivamente los sentidos, no tiene por qué haber dos sentidos mejores que los otros, que son la vista y el oído, que todos los sentidos son exactamente igual, y hay que educarlos, y hay que aprovecharlos, y hay que disfrutar con ellos, y hay que tener la sensación de que no se puede disfrutar comiendo si el plato emplatado o el plato que te ponen delante no tiene un mínimo de belleza o de estética agradable, que todo eso es lo que de alguna forma tiene que meterse a la cabeza. Y la quinta S que habría que añadir a las cosas anteriores, que es sociabilidad, es que realmente la mesa es el único lugar que queda en el mundo actual de encuentro para la convivencia, la convivialidad, las relaciones humanas. Aprovechemos la comida también para hacer amigos. Claro que sí, pues tenemos a una amiga y corresponsal, Celia Mendoza, desde Paraguay, que tiene que hacer esa pregunta rápida. Doña Celia, doñita Celia, dígame usted. Hola, queridos amigos del Enlace Iberoamericano, un gusto volver a esta nuestra cita semanal. Soy Celia Mendoza y desde Paraguay les traigo un saludo especial a todos nuestros oyentes y por supuesto a nuestro invitado, el señor Rafael Anzón, para quien tengo un par de consultas. Hay numerosos países y pueblos o incluso regiones que han sabido posicionar su riqueza gastronómica a tal punto que hay un género en el turismo dedicado a los platos y sabores típicos, como es el turismo gastronómico. Desde su experiencia, ¿puede mencionar algunos de esos aspectos que estos países, pueblos han desarrollado para promocionar y posicionar su cultura gastronómica? Y por otro lado, y aquí creo que le voy a colocar en una situación un poco difícil, pero seguro tiene una gran respuesta para esta consulta que le voy a hacer, y es que me gustaría que nos cuente cuáles son esos sabores o condimentos que para usted conectan a todos los iberoamericanos. Y además me gustaría saber cuáles cree usted que son aquellos que distinguen también a unos pueblos de otros. Menuda preguntita, don Rafael. Aquí está Celia, que siempre es muy aguda. Dígame, don Rafael, un poco todo este contexto. No, yo creo que realmente el tema de los sabores, de
del mundo iberoamericano, sobre todo, que no es no europeo, es no asiático, sobre todo picante y ácido. La lengua distingue 4 sabores: el amargo, el dulce, el salado y el picante. Bueno, pues realmente lo que más condiciona todos nuestros países es el picante, que son ácidos o picantes. Por lo tanto, eso es lo que relaciona cualquiera de los platos que hagamos. En España, que no teníamos el picante que hay en América, utilizábamos más bien el vinagre o el salado, la sal o el vinagre, pero siempre darle un sabor más o menos que tenga sabor, que no sea una cosa que prácticamente no sabe nada. Nosotros pretendemos mucho, y en la música nos ocurre lo mismo, que sea algo que realmente se escucha, que tenga fuerza, y con la comida nos ocurre exactamente lo mismo. Nos interesa mucho más un gazpacho que una crema francesa que un sabor. Por lo tanto, eso es un poco lo que yo considero que es más importante. ¿Y cuál era la primera pregunta? No, era el contexto de igualdad y de lo que nos une, y creo que lo que distinguía, pero creo que lo ha dicho usted fenomenal, ¿no? También señalar que... No, una pregunta sobre turismo, no, y además me encanta poder contestar. Bueno, lo pues que está demostrando en las encuestas que hemos hecho en España, por ejemplo, de los 94 millones del año pasado, la mitad vino con motivación principal la gastronomía, pero viniera por lo que viniera, como además comen, lo que más recuerdan cuando salen no es el Museo del Prado ni las playas, recuerdan la comida, cosa muy importante. Pero claro, lo que yo quería decirte es que no se trata de que nuestras madres, abuelas y bisabuelas y tener unos platos estupendos y que en las casas particulares se coma bien. El turista necesita poder comer en sitios públicos, poder comer en casas de comidas, en cafeterías, en bares, en tabernas, restaurantes, y eso es lo que de alguna manera ha ido evolucionando en toda Iberoamérica y por supuesto en España, donde ya el turista tiene la posibilidad de conocer esos platos porque puede ir a un restaurante, a una casa de comidas a comer. Y eso es lo que de alguna manera España ha hecho muy bien. Y luego, con una frase que tenéis que tener siempre en cuenta, que no se trata solo de hacer bien las cosas, también hay que hacerlo saber. España lo ha hecho saber y por lo tanto han venido 94 millones de... Paraguay tiene una comida estupenda. No hay muchos lugares públicos donde la gente la pueda conocer, más bien en casera. Pero sobre todo, no lo ha dado a conocer, con lo cual la gente cuando llega allí se va a un hotel y pide un sándwich. Pues usted, que es un gran comunicador, me parece que me atrevo, antes de que don Roberto alguno pida la palabra, en cualquier caso también tenemos en breve a Paola desde una zona maravillosa que hablaremos, Cali, creo que puede entrar, pero fíjese usted, me permite una cuña, como le he pedido la autorización al inicio del programa, sobre un hombre de su sapiencia. Habla de el futuro según don Rafael Sol, que creo que usted ha recogido muy bien, el futuro gastronómico, pero que también nos establece un paradigma de cambio y de armonía para un futuro que usted recomienda de esta manera. Mire, don Rafael, usted lo que dijo hace no tanto tiempo. Aquí le mando su predicción de futuro a propósito. En los últimos 20 años el mundo ha cambiado más que en los últimos 20 millones. Cambia tanto que cambian incluso las nociones de espacio y de tiempo. Ya no hay esos parámetros que antes condicionaban la vida del ser humano. Ahora en tiempo real se podría uno comunicar con la totalidad de los habitantes del mundo. Por lo tanto hay un cambio sustancial. Se acabó la edad contemporánea y ha empezado la era digital. Y ahora estamos en un coloquio. El problema es que ahora ya el control del inicio de la información no tiene los de siempre. Ahora cualquiera, con el teléfono, con redes sociales, puede crear un coloquio que cambia la historia del mundo. Hace falta una evolución política, hace falta un nuevo modelo. Hace falta dentro de ese nuevo modelo político que quede bien claro que las nuevas tecnologías también hay que controlarlas, pero que evidentemente tenemos que cambiar, tenemos que renunciar a privilegios, tenemos que procurar que los ideales de legalidad, de igualdad, fraternidad se conviertan en realidad. Creo que hay dos cosas que son inevitables. Uno es la globalización, en todos los sentidos, que hay que ir a grandes conglomerados, porque gracias a Internet, una Alibaba o una Amazon, pues están en el mundo entero. Una empresa que es capaz de vender en 180 países tiene muchas más posibilidades de abaratar costes y de funcionar que una que está en un solo sitio. Nunca ha habido una capacidad creativa como la de los actuales jefes de cocina. Son autores, artistas, innovadores, emprendedores. Hay que educar a la gente para que sea capaz de crear, aprovechando las posibilidades que tiene el mundo moderno. Lo que diferencia al mamífero humano de los demás es la creatividad. Es verdad que el mundo virtual no genera compañía, Para estar acompañado tienes que estar con la gente que emite energía alrededor, no solo la energía eléctrica.
Yo creo que lo más importante que hace el ser humano es comer. Toda la energía del ser humano viene de la comida. Y yo he escrito un libro que se llama La cocina de la libertad. Pero mucho más importante no es la cocina. Es que la cocina es un símbolo de cómo si consigues crear un espacio de libertad que enriquezca algo tan elemental como es aparentemente la cocina, que es lo más satisfactorio en sí mismo porque satisface los sentidos y además porque se come en compañía, ¿no? Consigamos, como digo siempre, un mundo nuevo y mejor, pero sobre todo mejor para todos. ¿Qué ha sido lo fundamental para que en 20 años ese mundo haya evolucionado mejor que en los 20 millones de años anteriores? Toda libertad. Usted es un gran maestro de la libertad. ¿Tiene algo que subrayar de lo que ha señalado en este corte? No, claramente el ser humano es un proyecto de libertad individual y colectivo, y por otro lado la libertad solo se defiende enseñando todas las libertades, no solamente algunas, y hay que respetar a los demás. Y la libertad, si la hacemos una libertad armónica, porque el orden es una armonía de libertades, si no es orden, nos enriqueceremos mutuamente y conseguiremos que las cosas vayan mucho. La democracia en España ha permitido 40 años de desarrollo extraordinario y que ha hecho posible que España se sitúe al nivel de los grandes países del mundo con la democracia. Y yo creo que eso es lo importante, pero entendamos que la libertad tiene que ser una libertad armónica con las libertades de los demás. Uno no puede pretender hacer lo que quiere y que los demás no lo hagan. Por lo tanto, hay que crear una armonía de libertad. Una vez más, la palabra armonía es lo que evoluciona y lo que ha hecho posible que el mundo funcione más o menos de una forma razonable y que la evolución haya sido posible. Y vuelvo a repetir lo mismo, y por eso me encanta el título que hemos dado a este podcast, que es Armonía Gastronómica como una armonía más en ese espacio de libertad que tenemos que defender como pareja, como familia, como amigos, como ciudadanos, como clientes. Que nos respeten nuestra libertad y respetemos la libertad de los demás. Pues ya estamos en el sprint final y me atrevo también, te repito, porque hablar con usted es admiración, es lo menos que debo, usted merece todo mi respeto y admiración. Pero como tenemos que echarle algo de picante a la comida, le voy a poner en un brete. Vale. Además de que mens sana in corpore sano, que dice, me parece que era Juvenal, ¿no? Bueno, pues usted que tiene la mente tan sana porque se alimentó saludablemente, ¿verdad? A su edad ya, que tiene, ya es usted, ya le digo, es un hombre ya, digamos, con mucha juventud acumulada, le parece bien, ¿no? De la economía variada. Javier. Dígame. Dígame, don Roberto, desde México, dígame. Por favor, nos pegas a todos los de 60 y pico. Ya, eso es verdad, pero bueno, andamos por ahí ya acercándonos a los telediarios estos finales. En cualquier caso, ojalá sigamos la estela del entusiasmo y del dinamismo de don Rafael y de su familia. Sabemos que va a lanzar ese futuro de editorial de Iberoamérica en 100 platos. Qué maravilla, estamos con muchas ganas de tenerlo en nuestras manos. Y antes de ir despidiéndole, le quería comentar, bueno, como catedrales de platos, usted que hablaba de esto de la patata y de algunos vinos, pero aquí siempre me pasa lo mismo, cuando voy por allá, bueno, ¿qué es mejor? La paella, el jamón, siempre me ponen así contra la pared y si quiere usted decir algunos platos emblemáticos, bien, y si no, pues lo que usted diga, ¿no? ¿Cuáles son estas catedrales? Porque, por ejemplo, para mí, perdóneme, me voy a mojar yo, nunca mejor dicho, voy a mojar la salsa, que es para mí el cocido maragato madrileño, los garbanzos y tal. Es dificilísimo ese guiso hacerlo bien, porque yo que soy más de la fabada, pero me parece que para mí, si yo tuviera que elegir un plato de cara grande y que da para todo, porque tiene carne, verduras, puerros, es el cocido madrileño. ¿Qué le parece que mi elección? Y ahora coja usted su catedral y construya. Me parece muy bien, pero yo creo que aquí lo importante es la libertad y no hay que elegir un plato, porque depende de si hace calor, si hace frío, depende de con quién se vaya a comer. Yo diría que una de las cosas más importantes son los arroz. La paella, lo difícil es que comer una paella buena, incluso España es muy difícil, tarda mucho en hacerla. ¿Qué razón tiene? Pero cuando uno encuentra una paella, como Dios, no, buenísima. Yo creo que de los 3 platos más conocidos de España, que es la paella, el gazpacho y la tortilla de patata, el gazpacho tiene la ventaja de que se puede hacer bien en cualquier lugar. Una paella es casi imposible. Y una tortilla de patata, aunque parezca lo contrario, si los huevos no son como Dios manda y no se hace bien, tampoco está. Yo diría que busquemos en cada momento algo
algo que también, y eso procede en gran medida de vuestros países, más que de aquí, que se está poniendo mucho de moda en España, es la brasa, es la parrilla, es hacer las cosas de forma que tengan menos grasa, sean más saludables y al mismo tiempo mantengan más el sabor del producto, porque las salsas, cada si metes confía está muy bien, cuando el tiempo no es bueno, lo ocultas con una salsa. Así inventó la salsa Meunier con el lenguado. El lenguado, cuando llegaba a París, olía mal, inventa la salsa Meunier de piquillo y limón, que huele muy bien, y el napé, que el cocinero echara la salsa por él. Actualmente no hay por qué napé nada. Deja el rodaballo, el lenguado como está, porque está muy bueno, y luego le pones la salsa alrededor y si quieres la mezclas. Por lo tanto, insisto, los platos dependen mucho de qué momento, en qué ocasión y con quién lo quieres tomar. Yo no tomaría lo mismo con Isabel Díaz Ayuso que con Yolanda Díaz. Hay sabores políticos que también son muy diversos. Depende. Una de las cosas, vamos a hacer un curso en la Universidad Complutense, que lo podréis hacer vosotros luego, que se llama Psicología y Gastronomía, cómo el estado del ánimo influye en la forma de comer y cómo la comida influye en el estado de ánimo. Es una de las cosas que más tienen que aprender ahora los profesionales de la gastronomía. Cuando llega una persona al restaurante y vea que llega a mí, le pido pues que le den un poco de unas almendras que tienen magnesio importancia en la lección. Hay que aprender. Está muy simpático porque es cierto que parece ser que se cierran mejor los tratos después de en una sobremesa. Podíamos usted, ya que estamos en la sobremesa digital de este programa, podía hablarnos del arte, porque usted habla muy bien del arte de la sobremesa y la charla. ¿Qué podría acompañar en esa sobremesa de alguna bebida espirituosa? ¿Qué opina de esa filosofía un poco sobre la sobremesa? La que estoy poniendo en moda. Ahora tertulias antes de comer tomando un cóctel. Ya el café copa y puro de antes ha desaparecido. Todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y cuando acaba la comida se va. Lo interesante es si vas a poner la comida a la 1 o a las 2, o a que media hora antes, quedar y tomando el cóctel a hablar de cosas humanas. ¿Dónde está en Navidad? ¿Qué vas a hacer este verano? ¿Qué hacen tus hijos? Luego ya cuando te sientas hablas de Trump o de Putin o hablas de gasto de Ucrania. Pero en el cóctel es cuando, yo como decía antes, es que la comida, el cóctel en este caso, es lo único que genera convivencia, convivialidad y amistad. Y la gente está muy sola, porque realmente no aprovecha la comida o la copa o el cóctel para tener relaciones humanas y para hablar de cosas del ser humano y no de la política de lo que toca. Por lo tanto, insisto, sustituyamos la tertulia de después de comer por la conversación antes de comer, tomando un cóctel. Con o sin alcohol, no hace falta que tenga alcohol. Yo prefiero que tenga alcohol. Y luego Iberoamérica puede presumir de que ahora los 5 cócteles más populares en el mundo, los 5 son iberoamericanos. El mojito, el daiquiri, la margarita, la caipirinha y el pisco sour. Los 5 más importantes. Los que pues el pisco, muy interesante lo que dice, pero también no se nos puede olvidar algo que estaba también, Coima, estamos así, digamos, rellenando huecos, y es que, Coima, la tapería, las tapas y los pinchos, sobre todo usted que es de Donosti, madre mía, ¿qué me puede comentar de esa gran pantalla de previo y de también que se puede hacer la tertulia de los pinchos y la tapería? ¿Puede comentar algo de las tapas? Una de las ventajas del cóctel es que hay que tomarlo con una tapa, claro. No se trata de tomarlo con un plato, con cuchara y tenedor. La gracia de las tapas, cuyo origen es Alfonso X Sabio, que dijo que no se le dé a nadie de una bebida alcohólica que tenga algo de comer al lado. Isabel, hija de la Católica, lo dice para los militares, Carlos III Isabel la Católica por los curas, Carlos III por los militares. La palabra tapa la inventa Alfonso XIII en agosto, así ya, le pide una copa de filo y le tapan con un trocito de jamón. Vuelve en noviembre, le tapaban para que no cayeran moscas o polvo cuando iban desde la barra. Cuando vuelve en noviembre, claro, ya le ponen la tapa encima. Entonces el rey dijo, ¿dónde está la tapa? Y así se popularizan. La tapa es una bebida con algo de comida. El pincho es comida con algo de bebida, porque los vascos lo que queremos es comer. Y yo creé en Madrid la palabra aperitivo, que es elegir las dos cosas a la vez. Pues bueno. Pues y ahora vamos a pedir a la UNESCO que declare la cultura de las tapas patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, como ya lo hizo para la dieta mediterránea o lo hizo para la cocina mexicana. Qué maravilla. Pues hay muchas más cocinas que declarar patrimonio inmaterial y sobre todo nos dejamos los postres, ya que estamos en el postre del programa, que dice el otro. Estamos en el postre del programa y usted me tiene que guiar un poco ahora, porque como usted dice, no hay tiempo para la sobremesa, sobre qué me habla de la dulcería, lo llambión, los postres, esto que algunos tomamos después de comer, y nuestro Gilson, que le gusta mucho el dulce, todo esto, y luego si quieres habla Gilson, ya terminamos. ¿Qué puede decirnos usted de los postres y la repostería
repostería iberoamericana. He escrito un libro con Planeta que se llama así, Juste, porque realmente como es el final de la comida tiene que ser muy bueno, porque es el recuerdo que te deja el final, hasta el café tiene que ser bueno. Yo creo que realmente la gracia de los postres es que ha parecido siempre que era una actividad que podían hacer las niñas, las hijas de cualquier familia, mientras que un cocido, una paella no lo podía hacer una chica. Entonces yo creo que el mundo de los postres es mucho más femenino y por lo tanto es mucho más variado y para mi modo de ver mucho más agradable, como todo lo que hacen. Ahora ya las mujeres también pueden dirigir una cocina con el altaco, pero realmente yo lo veía en las familias de todos mis amigos que realmente lo podían tener una mujer haciendo la cocina en su casa, pero el postre siempre lo hacía la chica, lo hacía la hija. Y eso hace que toda la dulcería, digamos, en Iberoamérica sea extraordinariamente variada, de una extraordinaria complejidad y calidad, y sobre todo que hayamos descubierto dulces adecuados a cada época del año. Todos tenemos unos dulces en Navidad, España un montón. Sí, que decíamos de oro, si hay alguien de los presentes, como dicen, que hable ahora, director, México. Porque calle para siempre. Sí, olvidó el tequila. Aquí hay libertad de expresión y nunca se calla para siempre. Aquí hay libertad de expresión. Me permito, Gilson, si usted tiene a bien, seguiremos con la libertad de expresión. Dígame. ¿Está ¿Sí? alguien en el uso de la palabra? Es que no puedo ver a todos los que están. ¿Quién Bueno, estaba en el uso de la maestro, perdón, bueno. Dígame. Bueno, parece ser que hay problemas y dígame usted, don Rafael. Yo tengo una reunión a las 7:30 y tengo unos pelos. Dígame, don Rafael, lo que usted le había recordado que cuando fuéramos a despedir el programa, ese minuto o 2 minutos, siempre tendrá estos micrófonos, como se diría alguien, a su total disposición y a los que usted recomiende, porque sus hermanos tienen una gran familia de comunicadores. Dígame lo que vea oportuno y cerramos el programa, para no cansarle, fundamentalmente para no cansarle. Dígame. Quiero terminar con unos versos que os dejo de regalo, que dicen que beber es todo medida, alegrar el corazón y sin perder la razón, darle razón a la vida. Iberoamérica, programas como este, me alegran el corazón, son una razón más para vivir, y por eso termino con 4 palabras dirigidas a todos, muchísimas gracias. Pues es usted un gran hombre, sin duda, aunque como todos, cuanto más grande es uno, como dice el otro, ladran, luego cabalgamos. Y efectivamente necesitamos hacer grandes conglomerados de esta cultura maravillosa que con las nuevas tecnologías que nos ha descrito nuestro invitado, no solo podemos incorporar esta diversa y armónica gastronomía que creo que no tiene parangón y que podíamos relanzar ese maravilloso turismo, pues ese conglomerado iberoamericano de la mano del grandísimo invitado, sinceramente, don Rafael Lanzón, que ha sido un pionero en tantos campos. Queridos oyentes, yo quiero llegar al final de este delicioso encuentro con don Rafael, nuestros corresponsales y amigos y escuchantes. Tenemos el placer de compartir con un hombre cuyo paladar es muy vasto, tan vasto como su currículum, como su semblanza. Dirigió Radio Televisión Española, preside la Academia Iberoamericana de Gastronomía y sabe maridar a la perfección la comunicación, la buena mesa. Y gracias, Rafael, por recordarnos que la cocina es ese lenguaje universal que une a España, Portugal, América Latina y todos nuestros hermanos en un abrazo sabrosón, lleno de historia y de proyección de futuro, como él señala cuando hablaba de ese futuro, de ese siglo XXI de la libertad. Que nunca falte en nuestras vidas una buena sobremesa y un gran amigo como don Rafael, que esta es su casa. Ponemos los manteles siempre que venga y que con amigos y familia, que él es muy familiar, a su gran compañera Inmaculada, le ruego que lo cuide, porque hoy debemos de empezar a preocuparnos a partir de los 110 años, porque con esa dosis de cariño les decimos a todos, hasta la próxima, que sigamos disfrutando de esta rica diversidad armónica iberoamericana, esa diversidad en armonía que nos propone nuestro maestro y gurú, nuestro guía gastronómico y vital, don Rafael Lanzón Oliar. Qué gran honor. Hasta pronto, hasta siempre, gente, hasta siempre. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo
Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.